Hola, soy el novato fanfictero, espero que le guste el último capítulo, sin más que decir que empiece. Mientras tanto, Genos, habiendo terminado sus tareas en el laboratorio, se dirigía al refugio para reunirse con su sensei. Sin embargo, al acercarse, sus sensores detectaron la presencia de alguien más en el interior. Al entrar, encontró a Saitama y, para su sorpresa, una niña desconocida que estaba ayudando a su sensei a preparar el desayuno. Sensei, ¿quién es esta niña? Genos, esta es Filo. Parece que puede transformarse en un ave y una niña, explicó Saitama con tranquilidad. La pequeña Filo miró a Genos con curiosidad y, para sorpresa de todos, lo reconoció y corrió hacia él, abrazándolo con entusiasmo. Sensei, ¿cómo es posible que sea Filo? No tengo ni idea. Solo sé que me desperté y ahí estaba, llamándome papá, dijo Saitama, encogiéndose de hombros mientras masticaba un trozo de tostada. Genos se agachó para estar al nivel de la niña. Filo, ¿cómo es que te convertiste en una niña? No lo sé, solo pasó. Pero estoy feliz de estar con papá y contigo, Genos. Genos asintió, aunque todavía un poco desconcertado. Está bien, Filo. Pórtate bien con el sensei, ¿de acuerdo? Dijo, acariciando suavemente la cabeza de la niña. Sí, lo haré. Genos se volvió hacia Saitama para informarle de su avance. Sensei, he activado la máquina dimensional. Está lista para su uso, pero hay un gran riesgo de que caigamos en otra dimensión que no es la nuestra. Primero terminemos de desayunar y luego veremos qué hacer, dijo con su típica falta de urgencia. En otra dimensión, Bofoy estaba en su laboratorio principal, revisando los resultados de sus experimentos. Después de realizar varias pruebas en sus nuevas creaciones, Bofoy se tomó un momento para observar los datos recopilados. De repente, una alarma resonó en el laboratorio, indicando una activación inusual del portal dimensional. Bofoy se dirigió al portal que se abría lentamente, emitiendo una luz cegadora. Un instante después, una figura familiar apareció a través del portal. Dark Saitama. Dark Saitama caminó hacia Bofoy con una expresión de ira contenida, sus ojos brillando con una intensidad oscura. Bofoy, aunque sorprendido por la aparición, mantuvo su compostura, observando con interés al ser que había cruzado el portal. Bofoy, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Ya deberías haber encontrado a mi otra versión para tener la última pelea con él. En tu ausencia, he estado trabajando en algo especial para ti. Una sorpresa que te gustará y que hará desaparecer todo tu dolor, explicó Bofoy. Dark Saitama, al escuchar esto, miró con sorpresa y mucha curiosidad, su expresión sería cambiando a una de reflexión. ¿Una sorpresa? ¿No hay forma de que una simple sorpresa desaparezca todo mi dolor? Tranquilo, Saitama. Prepárate para esta tarde y lo entenderás, dijo Bofoy, regresando su atención a la consola. Está bien, Bofoy. Espero que esto valga la pena, dijo Dark Saitama con una mirada sombría. Bofoy asintió, satisfecho de que Dark Saitama aceptara esperar. Sabía que su plan tenía que ser perfecto y que cualquier error podría ser catastrófico. Pero estaba seguro de su éxito. Esa tarde, Dark Saitama y Bofoy se dirigieron al centro del laboratorio, que era más grande y estaba equipado con tecnologías aún más avanzadas. La tensión en el aire era palpable mientras caminaban por los pasillos iluminados con luces frías y blancas. Bofoy mantenía su habitual calma, mientras que Dark Saitama mostraba signos de impaciencia y curiosidad. Cuando Saitama entró en una habitación, el lugar era amplio y lleno de objetos desconocidos. Parecía otra máquina dimensional. Dark Saitama miró a su alrededor, intentando comprender lo que Bofoy había preparado para él. Ansioso por descubrir la sorpresa, observó cómo las luces de emergencia se encendían, bañando la sala en un resplandor rojo. La puerta en el extremo opuesto comenzó a abrirse lentamente, revelando a un ser humanoide cubierto de cables y dispositivos tecnológicos, con una mirada fría y sin vida en sus ojos. Bofoy, hablando a través de los altavoces, reveló su plan con una satisfacción maliciosa en su voz. Dark Saitama, te presento a mi creación más reciente. Un experimento que he diseñado específicamente para matarte, así que esto es lo que tenías planeado, Bofoy. Muy bien, veamos de qué está hecho tu juguete, dijo Dark Saitama, preparándose para el combate. La máquina en la sala comenzó a encenderse, emitiendo un zumbido creciente mientras sus luces parpadeaban intensamente. Antes de que Dark Saitama pudiera reaccionar, la máquina lanzó un rayo que envolvió a ambos combatientes, teletransportándolos a un mundo desconocido justo antes de que el combate comenzara.
Cuando la luz de la máquina se disipó, Dark Saitama y el experimento de Bofoi se encontraron en un paisaje inhóspito. El terreno estaba dominado por montañas de lava que brotaban de la superficie, y el ambiente ardía con un calor intenso. El cielo, de un rojo ominoso, parecía estar en perpetua erupción, reflejando la furia volcánica del planeta recién formado. Ambos combatientes quedaron en silencio por un momento, observando el paisaje volcánico que los rodeaba. Dark Saitama, sin dejar de mirar a su oponente, dio un paso adelante. No importa cuán impresionante sea tu experimento, no será suficiente para detenerme, declaró Dark Saitama con su voz resonante. Su mirada se fijó en el ser que había sido creado para enfrentarlo. El experimento, una criatura imponente con una apariencia híbrida de metal y carne, respondió con un gruñido gutural. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, y sin más preámbulos, la batalla comenzó. Ambos combatientes se lanzaron al ataque con una velocidad y fuerza impresionantes. Los golpes de Dark Saitama resonaban con una potencia devastadora, mientras que el experimento contraatacaba con movimientos precisos y ataques calculados. Cada vez que Dark Saitama lanzaba un puñetazo o una patada, el suelo se estremecía y la lava cercana se agolpaba, creando ondas de choque. El terreno a su alrededor temblara y se desmoronara. «Eres más fuerte de lo que pensaba», gritó Dark Saitama, esquivando un ataque devastador del experimento y lanzando un puñetazo directo hacia su oponente. El puñetazo impactó de lleno en el experimento, enviándolo volando hacia una montaña de lava. La colisión creó una gran explosión, y la lava se desbordó por el impacto. El experimento, al caer al suelo, se levantó rápidamente, recuperando su postura y lanzando varios golpes consecutivos, mientras Dark Saitama bloqueaba sus ataques. Dark Saitama, a pesar de estar igualado en poder con su oponente, mantenía una expresión de concentración. Cada movimiento estaba calculado para maximizar el daño mientras minimizaba el riesgo para sí mismo. A pesar de la ferocidad del experimento, Dark Saitama no mostraba signos de fatiga. Su determinación era inquebrantable. Por otro lado, el experimento también se estaba esforzando al máximo. Sus ataques eran cada vez más intensos, intentando superar a Dark Saitama con una combinación de fuerza bruta y tácticas elaboradas. Sin embargo, cada vez que parecía que tenía la ventaja, Dark Saitama respondía con una habilidad y resistencia sobresalientes. A medida que la batalla continuaba, el planeta en el que Dark Saitama y el experimento se enfrentaban quedó completamente destruido. El paisaje, que antes era un campo de ruinas, ahora parecía un vacío desolado. Dark Saitama, consciente de la falta de espacio y del colapso del entorno, decidió utilizar su poder de manera diferente. Al esquivar uno de los golpes, aprovechó una oportunidad para lanzar un puñetazo poderoso hacia el experimento, enviándolo a chocar con varios planetas que se destruyeron en 1000 pedazos. El golpe fue tan intenso que el experimento fue lanzado a otro sistema solar, aturdido por el momento. Dark Saitama, no dispuesto a dejar que su oponente tuviera un respiro, dio un gran salto a través del espacio, impulsado por su inmensa fuerza y determinación. Al llegar al sistema solar donde el experimento había aterrizado, Dark Saitama se preparó para otro golpe devastador. Sin embargo, el experimento, a pesar de los daños y aturdimiento, reaccionó a tiempo y logró esquivar el ataque de Dark Saitama con una agilidad sorprendente. El experimento contraatacó con una serie de movimientos rápidos. Las energías liberadas por los ataques creaban brechas en el espacio, haciendo que el ambiente a su alrededor se volviera aún más peligroso. Ambos combatientes estaban claramente exhaustos. Cada golpe y cada esquiva requerían una cantidad creciente de esfuerzo, y el ambiente hostil no ayudaba. La atmósfera del nuevo sistema solar estaba llena de polvo y escombros, lo que dificultaba la visibilidad y añadía un elemento adicional de riesgo a la pelea. En un momento crítico, el experimento comenzó a transformarse, entrando en una segunda fase. Su cuerpo, previamente cubierto de placas metálicas, comenzó a cambiar drásticamente. Las placas se reconfiguraron, formando una armadura más compleja y estilizada, y sus extremidades adquirieron nuevas formas, más aerodinámicas y letales. Sus ojos, antes rojos, ahora brillaban con una intensidad aún mayor, y su cuerpo emanaba una energía ominosa. Dark Saitama, con una expresión de alegría en su rostro por la emoción de la batalla, sintió por primera vez en mucho tiempo las emociones que había perdido. Se preparó en su línea de defensa. Al otro lado, el experimento, en su nueva forma, lanzó un ataque, inicialmente superando a Dark Saitama en velocidad y fuerza. Cada ataque del experimento era más rápido y preciso, forzando a Dark Saitama a esquivar constantemente.
Sin poder contraatacar ni esquivar todos los golpes, recibía ataques devastadores que aumentaban su dolor. En medio del combate, la intensidad del poder de ambos comenzó a afectar el espacio-tiempo. Varias grietas dimensionales se abrieron alrededor de ellos, creando portales. Cada golpe y movimiento parecían abrir más portales, distorsionando aún más la realidad alrededor de los combatientes. Finalmente, en un momento crítico, Dark Saitama esquivó un ataque devastador y lanzó un golpe que envió al experimento a varios kilómetros de distancia. Sin darse cuenta, Dark Saitama retrocedió unos pasos y no notó que detrás de él había un portal. Al entrar inadvertidamente en el portal, la grieta se cerró de inmediato, y Dark Saitama se encontró transportado a un lugar desconocido, dejando la batalla inconclusa. El experimento, al mirar el portal, decidió regresar al laboratorio para informar a su creador de la situación y así reunirse con el resto para un ataque grupal. Mientras Dark Saitama atravesaba el gusano de tiempo, la velocidad a la que viajaba superaba la velocidad de la luz, distorsionando su entorno y alterando la percepción del tiempo y el espacio. Al salir del portal, ejecutó un movimiento preciso, aterrizando con una fuerza tan inmensa que el impacto destruyó el planeta debajo de él. Entre los escombros, Dark Saitama miró sus manos y notó que su cuerpo temblaba. Sentía emociones que había olvidado hace mucho tiempo, una mezcla de euforía y anticipación. ¿Qué es esto? Esta emoción. Murmuró para sí mismo, apretando los puños con fuerza. Dark Saitama juntó sus manos y, con una velocidad impresionante, creó otro portal. Del portal emergieron varios de los mundos que Bofoi había invadido previamente y donde había construido sus laboratorios secundarios. Antes de dirigirse a uno de estos laboratorios, Dark Saitama se concentró y usó su habilidad para bloquear grietas dimensionales en esos mundos. Con una determinación fría y calculadora, comenzó a eliminar uno tras otro los mundos conquistados. Estaba a punto de irse por el último mundo cuando, de repente, fue recibido por una patada en la cara mandando a algunos metros. Dark Saitama al alzar la vista, reconoció a su agresor, Flash y Flash, el héroe que había eliminado anteriormente. Pero Flash y Flash no estaba solo. Junto a él se encontraban el experimento de Bofoi y varios prototipos, todos listos para apoyar en la eliminación de Dark Saitama. Dark Saitama sonrió, una sonrisa torcida llena de anticipación y alegría. Aunque sentía un dolor punzante por todo su cuerpo, la perspectiva de enfrentarse a múltiples adversarios a la vez lo emocionaba. Vaya, esto se pone interesante, dijo Dark Saitama, preparándose para el combate. En el otro mundo, Saitama, Genos y Philo había ido a otro pueblo a comprar provisiones y de otros materiales que Genos necesitaba para sus estudios y reparaciones. Mientras Genos se encontraba en una tienda comprando piezas, Saitama se sentó en una silla cercana, esperando pacientemente. Philo, por su parte, estaba jugando alegremente con unos niños en un parque cercano, su risa y energía contagiaban a todos los presentes. Saitama, sentado en su silla, estaba sumido en sus pensamientos. A pesar de la tranquilidad del entorno, su mente vagaba por los desafíos que habían enfrentado y lo que aún les quedaba por delante. De repente, fue sacudido de sus pensamientos por Philo, quien lo llamaba emocionada y le mostraba un puñado de canicas que había ganado en una competencia con los otros niños. Mira, papá. Gané estas canicas. Dijo Philo, con una sonrisa radiante. Saitama, sorprendido y contento por el logro de Philo, la felicitó con una sonrisa. Eso es genial, Philo. Buen trabajo. Dijo, revolviendo suavemente el cabello de la niña. Justo en ese momento, un portal se abrió repentinamente frente a ellos. Del portal emergió Dark Saitama, pero esta vez, estaba en un estado lamentable. Sus heridas eran graves, su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y uno de sus brazos había sido arrancado. Saitama se puso de pie de inmediato, sus ojos llenos de preocupación y sorpresa. Philo, al ver al extraño ser que se parecía a su padre, pero con un aspecto tan desfigurado, se detuvo en seco y lo miró con una mezcla de asustada y preocupación. «Papá, ¿qué le pasó a él?» «Philo, quédate aquí», le dijo Saitama con firmeza mientras se levantaba y se acercaba a Dark Saitama. Saitama se acercó rápidamente a su contraparte, quien cayó desmayado en sus brazos. En ese instante, Genos llegó con las compras, habiendo detectado anomalías en la energía cercana. Al ver a Saitama cargando al maltrecho Dark Saitama, Genos sabiendo lo peligroso que era su contraparte de su sensei. Saitama, sin perder tiempo, decidió buscar atención médica inmediata para Dark Saitama. Preguntó a algunos ciudadanos dónde podían encontrar ayuda y se dirigieron hacia allá.
Al llegar, los doctores comenzaron a vendar las heridas de Dark Saitama. Genos, manteniendo a Filo alejada de la escena, se acercó a Saitama y expresó su preocupación. Sensei, esta es nuestra oportunidad para acabar con él. Sabemos lo peligroso que es. ¿No podemos dejarlo vivir? Saitama lo miró fijamente, cuestionando su propuesta. Si alguien pudo herir a mi contraparte de esta manera, entonces debe haber una amenaza aún mayor allá afuera. No podemos simplemente eliminarlo sin entender lo que está pasando, necesitamos información, respondió Saitama con seriedad. Genos reflexionó sobre las palabras de su maestro y tuvo que admitir que tenía razón. La existencia de una entidad capaz de causar tales daños a Dark Saitama indicaba una amenaza superior. Dark Saitama, aún inconsciente, comenzó a murmurar en su delirio. Hablaba de Bofoi y de una traición, de un experimento que tenía el poder de matarlo. Saitama y Genos intercambiaron miradas de confusión. Horas más tarde, cuando Dark Saitama finalmente recobró el conocimiento, estaba en una cama del hospital, vendado. Saitama y Genos estaban a su lado, esperando respuestas. Dark Saitama, todavía débil, explicó lo sucedido. Bofoi me traicionó. Su grupo de patéticos experimentos intentaron eliminarme. Necesito volver y acabar con él lo más pronto posible. Primero necesitas descansar. ¿No puedes pelear en este estado? Bofoi debe estar creando más experimentos con el propósito de eliminarnos. Hay que aprovechar para vengarme. Si no me ayudas, podríamos estar en peligro. Está bien, iremos en unos minutos, dijo Saitama, entendiendo la gravedad de la situación. Al salir de la puerta, los dos se miraron entre sí. ¿Crees que podemos confiar en él? No tenemos muchas opciones. Si Bofoi es tan peligroso como dice, necesitamos atacar primero. Poco después, Dark Saitama se había escapado de la enfermería y Saitama estaba listo. Minutos antes, había avisado a Genos que se llevara a Phil o al pueblo donde estaba el laboratorio abandonado, y que esperaran allí. Dark Saitama, aunque debilitado, le enseñó a Saitama cómo crear un portal con solo las manos. Juntos, lograron abrir el portal al lugar que Dark Saitama había mencionado. Al entrar, se encontraron en la base central de Bofoi. De repente, sonaron las alarmas de intrusos y los dos comenzaron a atacar y causar destrucción con cada golpe. La base se llenó de caos, y Bofoi, desde su sala de control, observaba con una mezcla de rabia y preocupación. Así que has vuelto, y has traído ayuda, murmuró Bofoi, apretando los puños. Dark Saitama y Saitama avanzaban por la base, destruyendo cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Las defensas automáticas disparaban sin cesar, pero eran inútiles contra la fuerza combinada de los dos luchadores. Saitama, con su poder abrumador, abría paso mientras Dark Saitama, aunque herido aún podía avanzar. Esto no puede continuar, dijo Bofoi, activando sus últimos experimentos. Desde una de las bocinas, la voz de Bofoi resonó por todo el recinto. Este es el último experimento. Será su fin. Un tipo de cyborg, una mezcla de carne y robot, apareció preparado para enfrentarse a los intrusos. Las paredes de la sala se volvieron rojas, un material especial diseñado para anular cualquier ataque fuerte o destructivo. La batalla comenzó, y el cyborg atacó con ferocidad. En ese momento, Saitama lo bloqueó y, con un golpe certero en el pecho, lo destrozó por completo. Luego, se volvió hacia su contraparte. ¡Qué enemigo tan débil! Yo habría acabado con esa cosa sin problemas. Ahora, apártate para que pueda desactivar ese escudo rojo o como se llame, dijo Dark Saitama. Saitama, sin perder tiempo, se apartó del camino y permitió que Dark Saitama se concentrara en desactivar el material rojo. Con un movimiento rápido y preciso, Dark Saitama logró anular la defensa de la sala. Las luces rojas desaparecieron, y ambos se prepararon para enfrentar a Bofoi en su última confrontación. Mientras tanto, Bofoi, en el centro de control, intentaba desesperadamente desbloquear la máquina dimensional. Había quedado atrapado después de que Dark Saitama había bloqueado previamente la capacidad de crear portales interdimensionales. De repente, Bofoi escuchó un ruido y, al voltear, vio a Dark Saitama y Saitama en la entrada. Bofoi, incrédulo y con el rostro palidecido por la sorpresa, dijo: «Es imposible que hayas escapado de esa habitación. Nadie puede encerrarme, ya que soy fuerte». Dark Saitama se acercó a Bofoi y le susurró: «Iremos los dos al infierno». Con su mano, atravesó el corazón de Bofoi. Saitama, al ver esto, quedó en shock, ya que antes de entrar habían acordado no matarlo.
Dark Saitama, agotado, mostró una expresión de satisfacción mientras se apoyaba contra la máquina, sentándose y sintiendo un alivio. Había cumplido su objetivo de eliminar a Bofoi para su propia supervivencia. En ese momento, Dark Saitama comentó: «Llevaré a Genos y a la niña Asu, rompiste el trato», dijo Saitama enfurecido, y Dark Saitama le explicó, con frialdad: «Mentí. Si lo dejábamos vivo y escapaba, podría ser una gran amenaza para el futuro. Estoy seguro de que si tuviéramos una pelea entre los dos, estabas obligado a eliminarme porque también soy una amenaza. Pero ahora me necesitas». Saitama, con los puños apretados, respondió: «Lo que hiciste es imperdonable». Dark Saitama, con una mirada sombría, le avisó: «No duraré mucho más. Si no actúas ahora, te arriesgarías a perder el rastro de ellos». Saitama sabía que, en parte, Dark Saitama tenía razón. Le había enseñado algo sobre crear portales, pero aún le faltaba aprender más y no quería estar perdido entre otros mundos. «Está bien. Pero después de esto, ajustaré cuentas contigo», dijo Saitama finalmente, con un tono serio. Dark Saitama asintió, sabiendo que su tiempo se agotaba y que había asegurado, al menos por ahora, su utilidad, y luego así que Dark Saitama apretó un botón específico y salieron unos robots con vendas. Rápidamente, los robots vendaron a Dark Saitama y echaron un extraño líquido que bloqueaba la salida de sangre. Al terminar, Dark Saitama destruyó a los robots. Luego, junto con Saitama, abrió el portal y regresaron al pueblo recientemente abandonado. Dark Saitama se echó contra una pared y le dijo a Saitama que podía buscar a su discípulo. Sin embargo, Saitama estaba cauteloso, temiendo que un descuido permitiera a Dark Saitama escapar. Dark Saitama arrancó un trozo de tierra del suelo y lo lanzó al cielo. Saitama, confundido, observó cómo Dark Saitama formaba una bola de energía y la lanzaba contra los escombros, provocando una explosión. Intrigado, Saitama preguntó qué estaba haciendo. ¿Será fácil que Genos note el extraño suceso y venga aquí a averiguar qué está pasando? Poco después, Genos llegó y se alegró de ver a su sensei. Sin embargo, al ver a Dark Saitama, le dijo a Saitama: «Sensei, deberías eliminar a tu contraparte». Dark Saitama sonrió sin decir nada, mientras Saitama miraba a Genos y respondió: «Por ahora no. Lo necesitamos para regresar a nuestro mundo. Debes traer a Filo». «¿Qué pasará con la máquina dimensional que está en la montaña?» «¿Así que tienes una máquina, eh?» «No te preocupes. Al irnos, crearé un pequeño campo de energía que destruirá todo junto con la montaña». «Sensei, en el laboratorio hay un botón de autodestrucción de emergencia. ¿Podemos usar la máquina antes de que explote?» «Creo que usaremos eso». Genos recogió a Filo y la llevó al laboratorio, donde activó la máquina con la ayuda de Dark Saitama. Con la habilidad de Dark Saitama para ubicar otros mundos, tomaron la mano de Saitama, se concentraron en su propio mundo y lograron abrir un portal estable. Una vez todo estuvo listo, Genos apretó el botón de autodestrucción del laboratorio. El laboratorio fue destruido en una explosión mientras los cuatro atravesaban el portal. Al llegar a su mundo, los cuatro se encontraron en la ciudad Z. Genos, al observar a Dark Saitama, notó algo sospechoso y se lo hizo saber a Saitama. De repente, Dark Saitama desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire, como un fantasma. Genos, frustrado por la desaparición de Dark Saitama, exclamó: «Se ha escapado de nuevo. Deberíamos buscarlo». Pero Saitama lo detuvo y dijo: «No es necesario ir a buscarlo. Te lo explicaré más tarde». Filo, aún confundida por la repentina desaparición del hombre herido, preguntó: «¿Dónde se fue?» «Se fue a otro lugar a recuperarse. Ahora tenemos cosas más importantes que hacer». Con eso, los tres continuaron su camino hacia el departamento de Saitama. Saitama estaba ansioso por regresar a su hogar y se sentía aliviado al estar de vuelta en su mundo. Filo, por su parte, estaba sorprendida y maravillada por todo lo que veía. Nunca había conocido el mundo de Saitama, y cada cosa que veía era nueva y fascinante para ella. Al llegar al departamento, Saitama se acomodó en su lugar habitual, sintiendo una mezcla de satisfacción y cansancio. Filo, explorando el entorno, hacía preguntas sobre cada objeto y cada detalle que le llamaba la atención. Genos, claramente preocupado, pero confió en el juicio de su maestro y que su sensei tenía una buena explicación para dejar vivir al Dark Saitama. Mientras Saitama, viendo a Filo tan asombrada y disfrutando de las pequeñas cosas que para él eran comunes, no pudo evitar sonreír. Segundos antes de que el grupo atravesara el portal, Dark Saitama ejecutó una estrategia astuta.
Hizo una copia de sí mismo que lo reemplazó, permitiéndole huir del lugar mientras la copia acompañaba, pero para Saitama notó el truco, pero decidió disimular, fingiendo que no se había dado cuenta. Una vez fuera del laboratorio, vio la explosión y se preparó para lo que seguía. Dark Saitama, con su última reserva de energía, creó un portal y regresó a su mundo. Al llegar, saltó con dificultad, dirigiéndose hacia el antiguo cementerio. En el camino, pasó por el laboratorio destruido, ahora arrasado por la explosión y la lluvia que caía torrencialmente. El diluvio continuaba sin parar mientras Dark Saitama se acercaba al cementerio. La lluvia caía con fuerza, empapando la tierra y creando charcos alrededor. Al llegar a la tumba de su discípulo original, Dark Saitama se detuvo, cansado y debilitado. Con gran esfuerzo, se acercó a la tumba y comentó: «Finalmente estaré junto a ti». El peso de su cansancio y las heridas que había acumulado a lo largo de su viaje lo abrumaban. Sintió que su vida se desvanecía lentamente. Con un último aliento, se desplomó sobre su propia tumba que estaba al lado de Genos, que había sido preparada con anticipación. Su caída fue silenciosa, la vida se le escapó sin un sonido. La noche avanzó, y el diluvio seguía sin dar tregua. La montaña de tierra que cubría el cuerpo de Dark Saitama se asentó, proporcionando una tumba para el hombre que, a pesar de sus acciones oscuras, había buscado una forma de encontrar la paz. La lluvia continuó cayendo, mezclándose con la tierra así tampando la tumba, así, Dark Saitama logró finalmente su objetivo de liberarse de todo el dolor y el tormento que había llevado consigo durante tanto tiempo. En su último acto, encontró una forma de reconciliarse con su propia existencia y buscar a la paz entre la muerte. Mientras tanto, Saitama, al regresar a su mundo, experimentó un profundo sentido de alivio y felicidad, estaba agradecido por lo que tenía y por las personas que estaban a su lado. El regreso a la normalidad y la compañía de Genos y Filo le proporcionaban una sensación de calma y satisfacción. Saitama miraba su entorno valorando las pequeñas cosas de la vida cotidiana que a menudo había dado y su contraparte abajo en la tumba descansado en paz, y así concluyó la historia de los dos personajes.